Sandra se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, pues obviamente todos saben y distinguen que por la cara ya distinguen que es mi hermana, pues de esa manera pues ya saben que tengo un cierto grado de familiaridad. He querido convocarla e invitarlos en el día de hoy, porque pues Iván es una persona nacida en Argentina, vive allá. Tiene en esta ocasión la oportunidad de tener a mi hermana, digamos que vive en estas localidades. Y la pregunta para él va a ser la contraria. Ya hemos escuchado a los colombianos, el ejemplo del profe Bernal, de Andrea, de Jacqueline, que salieron al exterior y les correspondió adaptarse. Pero hemos querido también entonces transformar la pregunta para los internos, es decir, para aquellas personas que viven en esos países y que reciben a colombianos, ¿cierto? Entonces, le hemos hecho amablemente la invitación. Sé que has estado toda la presentación con nosotros. En Buenos Aires, de pronto es mucho más tarde, ¿no? Allá son las 11:20, si no estoy mal. La ventaja que tenemos los que estamos en Colombia es que aquí son las 9:20. La ventaja de pronto que tienen los compañeros que nos acompañan en otras partes que allá es de mañana, apenas van a comenzar su ciclo laboral o su ciclo de descanso porque allá es domingo, pero pues en el caso de ustedes sí sé que les estamos metiendo la trasnochada. Entonces, en ese sentido, pues entendemos las dificultades de comunicación que has tenido, ¿no? Te queremos hacer preguntas muy formales y muy directas. La primera de ellas tiene que ver, tú como persona que vive en Argentina, o que vives, explícanos un poco, porque yo no entiendo qué es eso de provincia de Buenos Aires. Para mí es ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sea provincia? No la capto. Bueno, yo asumiría que Buenos Aires es Buenos Aires. O sea, yo no se me ocurriría presentar una diferencia entre provincia de Buenos Aires y Buenos Aires. Esa, digamos, sería digamos, la primera pregunta. Y de paso, pues entonces, ¿cómo es la vida allá? ¿Cómo es el día a día tuyo allá? ¿Cómo se desarrolla? No obviamente en estos momentos de crisis, sino en el día normal y formal de tu clase, de tus acciones, ¿no? De tus acciones laborales, académicas, personales en la ciudad. Entonces te escuchamos, Iván. Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Vos me escuchás bien? Sí, correcto, te escuchamos perfecto, ya te estamos viendo en cámara. Buenos Aires, que me decías en base a Buenos Aires es como la capital de Argentina, pasa que también es conocido La Plata, que es la capital, digamos, de Buenos Aires, provincia. Después está en Capital Federal, que está dentro de Buenos Aires, así que en sí es la capital de Argentina, y adentro de Buenos Aires está Capital Federal, que sería como esa microciudad, ese centro urbano donde, bueno, está el Obelisco, hay lo que todos conocen, los 100 barrios porteños, o sea, lo que sería el puerto y bueno, más o menos lo que se conoce Buenos Aires, casi siempre está enfocado en eso, así que sí, es más o menos así la cuestión, en ese sentido. No sé si era lo que me preguntabas vos en base a la ciudad y eso. Sí, esa es digamos, es la primera parte de la pregunta. La diferencia entre provincia de Buenos Aires y Buenos Aires. Aquí en Bogotá no entenderíamos. Aquí, si te entiendo bien, para los que estamos en Colombia, sería algo así como nosotros decir Bogotá y la provincia de Buenos Aires, sería como decir Funza, Mosquera, o sea, los pueblitos circunvecinos a Bogotá. ¿Sería algo así por el estilo? ¿O estoy muy equivocado? Me excusas la ignorancia del proceso político argentino, entonces no sé cómo se clasifican al interior de la ciudad. Claro, en Buenos Aires, digamos, sería como, por ejemplo, Bulgaria, Sofía. Pues nos queda un poco más claro, aunque desafortunadamente no todos hemos ido a Bulgaria, entonces nos queda, como sé que Sandra está al lado, Sandra, ¿nos puedes aclarar un poco, tú que eres colombiana, nos puedes aclarar un poco el concepto? Bueno, buenas noches. Básicamente, en términos de territorio, es más fácil para los colombianos entenderlo así. El Gran Buenos Aires, que es la gran provincia de Buenos Aires, es el equivalente al departamento de Cundinamarca, a todo el departamento de Cundinamarca. La capital de la nación, la capital de Argentina, es lo que aquí llaman capital de Buenos Aires, que es una ciudad como la parte urbana más pequeña, entonces eso sería Bogotá para nosotros. Y yo estoy viviendo ahora en una zona
dentro de este Gran Buenos Aires, que es No. provincia de Buenos Aires, que sería como si viviera en alguna población de Cundinamarca. Yo vivo en un lugar que se llama Banfield, que ustedes pueden pensar que estoy viviendo en Zipaquirá, ¿sí? Algo así. En términos de territorio, porque aquí la distribución política es distinta, pero pienso que así lo pueden entender los colombianos. Iván, digamos que ahora formulemos a las preguntas al interior. ¿Cómo es el día a día de una persona en Buenos Aires? ¿O cómo sería el día a día de una persona en Argentina? Te explico. Aquí escuchamos que están en default, la crisis económica, que no hay para pagar la deuda, que la línea de desempleo está en el 30%, que la inflación llegó en algún momento, hace 10, 15 años, al 800%, digamos que el nivel de adquisición es muy lejano, digamos, al que nosotros manejamos. Entonces, en ese sentido, pues aprovechamos que tú estás allá, ¿cierto? Y que has vivido la realidad, digamos, la realidad geopolítica de tu país. ¿Cómo podrías explicarnos cómo es el día a día? Si hay para el mercado, si hay para comprar, si hay para conseguir trabajo, si te quedan facilidades de estudio, o estamos hablando de un pueblo, como dice vulgarmente, un estado fallido, que entonces estamos más al borde de un caos social, a una desintegración política y administrativa. Y mira, sería de estado fallido, sería en base a lo que es Latinoamérica. O sea, yo considero que Latinoamérica es, cada país de Latinoamérica es como, ¿cómo decirte? Es como toda Latinoamérica en línea general. O sea, para mí somos todos parecidos, los países latinoamericanos somos todos estados fallidos, todos países en desarrollo con recursos naturales de potencia, pero ¿cómo decirlo? O sea, países subdesarrollados al fin. Así que eso te digo en términos generales para que se vaya, para que se entienda de que Argentina no es muy distinto de otro país latinoamericano, porque ya te digo, o sea, acá es muy parecido, o sea, en líneas generales, lo que es en la cuestión económica, política y social. Acá siempre en Argentina pasamos de un populismo a algo no tan, algo más de, digamos, de derecha liberal, pero acá como a veces hablamos con Sandra y como hablo con otras personas también que es de otra región, de otro país, de acá de Latinoamérica, es casi siempre así, es un péndulo acá. Así que eso te digo en líneas generales. Y acá en Argentina en particular, no sé, el costo de vida, para hablar de algo, o sea, algo así como puntual, el costo de vida es como medio yendo, digamos, para un poco caro, hacia expensive, ¿no? O sea, depende casi siempre acá en este país de lo que es la variable de la inflación. O sea, en estos momentos la inflación es mucha, entonces en lo que antes, no sé, un alquiler salía antes, hace unos 4 años, y digo 4 años porque el último gobierno, que fue de una derecha, pero digamos a nivel despropósito de derecha, ¿no? Nefasta, o sea, hace 4 años, por ejemplo, un alquiler, por ejemplo, acá en lo que es zona sur de Buenos Aires, que es donde estoy yo, estaba en los 2.000 pesos más o menos, y ahora está en los 8.000. O sea, y el salario no aumentó acorde a lo que es en la vida, el costo de vida, ¿no? Hablamos de alimento, hablamos de en transporte, casi todas las variables, ocio, todas esas cuestiones, todo lo que entra el costo de vida, todo aumentó. Ahora, ¿qué pasa? Es Argentina, ¿no? Y Argentina es un país, por más que, como decía antes, sea un país de Latinoamérica casi siempre medianamente pobre, es un país que tiene como sus recursos, por ejemplo, naturales, lo que es alimentos, acá rara vez falta. Eh, Económicamente, por más que estemos mal ahora, no está tan mal la cosa, por ejemplo, como venden algunos medios, tanto nacionales como internacionales. Acá una crisis acá no es como una crisis a veces en otros países por, ¿cómo te diría? Por la idiosincrasia misma del país, o sea, por lo que fue Argentina. Acá en Argentina, cuando estamos en crisis, no es como una crisis, por ejemplo, en otros países como por ejemplo de Centroamérica o, o mismo, no sé, en Paraguay o un país cercano, Venezuela. Acá las crisis son duras,
pero con lo que me cuentan mis extranjeros de acá es que a comparación de crisis en sus países no es tanta. Con lo que te quiero decir con esto es que acá estamos mal, pero no estamos tan mal, ¿no? O sea, el transporte aumentó, es verdad, el costo de vivienda aumentó, es verdad, la comida aumentó, es verdad, pero dentro de todo sigue habiendo trabajo, el país está súper endeudado, pero están, como decirte, la mínima industria y mínimo, por ejemplo, sigue habiendo un PBI dentro de todo aceptable para mantener un poquitito el tema, como decirte, lo que sería el factor social, ¿no? Porque acá los argentinos son gente que sale a protestar a la calle, entonces todavía lo están, o sea, todavía lo están manteniendo como para, o sea, crisis social acá no hay porque no hay una crisis económica tal. Todavía digamos, hay un pequeño orden. Ahora estamos pendientes en lo que va a pasar. Nosotros tuvimos algunos buenos gobiernos hace unos años, y estos últimos 2 gobiernos fueron malos, así que ya te digo, siempre estamos como pendulando. Entonces, bueno, el presente de acá, la vida cotidiana es de un costo mediano tirando para alto, yendo para lo que es un costo de vida alto, ya te digo, por la inflación. Dentro de 3 años, como este es un país muy rico, por eso te digo, depende del gobierno que lo agarre, quizás empieza como a aumentar la calidad de vida y ya repuntamos, digamos. Bien, teniendo en cuenta esa parte, en Colombia tenemos un debate. No vamos a escuchar el debate colombiano porque aquí es ampliamente conocido y habrán espacios en este medio para que lo desarrollemos entre los profes que vivimos en Colombia con los estudiantes que viven acá. Esto lo van a escuchar 5 universidades. Lo que pasa es que acá con la migración venezolana, ecuatoriana, peruana, se empezó a responsabilizar que la crisis del país era justamente eso, que llegaba mucho extranjero, no había trabajo para el local, menos para el extranjero. Entonces que ellos empezaron a llenar los puestos y las vacantes laborales, digamos, de mesero, barrendero, vigilante, digamos, los trabajos que anteriormente eran para las clases bajas, y pues obviamente desplazó la clase baja, porque estas personas que venían de otros países empezaron inclusive a cobrar menos del salario mínimo, y para muchas empresas pues resultaba muy beneficioso con todas las irregularidades de ley que eso significa, tener una persona que venía de afuera. ¿Sí? En ese sentido, Argentina, desde Domingo Faustino, y tú me dices que de pronto desde mucho más atrás, siempre se ha considerado que es un país receptor de migrantes, ¿no? La migración europea, la migración italiana, la migración alemana. Inclusive para nosotros no es un secreto que se le echó la culpa a que grandes líderes nazis terminaron en Argentina y no sé qué más. La migración judía, la migración, o sea, los judíos que salían de Europa, la migración árabe que llegó cuando se dieron la guerra de los la guerra de los 5 días en esas regiones. Y en ese sentido, pues Argentina siempre, y me acuerdo tanto una propaganda cuando yo estudiaba, que decía Argentina el crisol de razas, ¿no? Que llegaban diferentes tipos de población migrante, porque se esperaba o se tenía la noción de que esa población llegaba era a trabajar y llegaba era a generar desarrollo y progreso, ¿sí? En ese sentido, la población colombiana que llega allá, que de pronto no es tan significativa como otras, ¿cómo la miran ustedes? Si el extranjero sí es el responsable de esa crisis, que se da en Argentina, la situación con el venezolano, la situación con el latino, la situación con el europeo, con el alemán, con el español, con el británico que está intentando escapar de su realidad, de su realidad nacional, y llega de pronto a encontrar nuevos suelos en Argentina. Porque aquí el debate es que gracias a esa migración extranjera es que estamos en crisis. Entonces, ustedes que llevan más tiempo, llevan casi 150 años recibiendo a esa población, ¿cómo lo miran? Porque obviamente aquí el debate es reciente, llevamos 5 o 6 años recibiendo venezolanos, pero ustedes llevan casi desde la independencia recibiendo foráneos. Entonces, ¿cómo se ve la noción? ¿Sí son responsables de la crisis? ¿Son la consecuencia de la crisis? ¿O por el contrario es una mitología de los medios para buscar el típico factor foráneo, el enemigo extranjero, el responsable externo de que las cosas al interior del país no funcionen? Mira, Rafael, yo te lo trato de sintetizar así, o sea, el ciudadano medio, ¿no? O sea, yo me considero uno de esos, ¿no? Eh, sabe, no solamente por Vox Populi, sino en sí mismo lo sabe, que el factor principal de la crisis, por ejemplo, Argentina, son desde los políticos, de la raza política de acá, ¿no?
que es la que hablamos, que es el matiz este que tienen en casi todos los gobernantes latinoamericanos, ¿no? Ese germen que está ahí desde hace un tiempo, como la corrupción y ¿cómo decir? Ese antipatriotismo, o al revés, ese patriotismo tonto que está en Latinoamérica, y toda esa pobreza cultural que hay a veces en lo que es el poco amor por la patria, ¿no? O sea, en líneas generales acá lo que se sabe es que la crisis es, en un sentido, por los políticos, ya te digo, el factor del populismo de la derecha, un Estado mal usado, lo que se llama acá las mil familias, que son los dueños de la tierra, ¿no? Que este es un país en principio agrícola y de recursos así como primarios, ¿no? De materia prima, o sea, las mil familias que son consideradas la oligarquía de acá, que son los dueños de la tierra. Eso, los empresarios poco patriotas, los que se llevan la plata y los que no se la juegan por el país, y un sector de la población que no es, ¿cómo decir? Que también peca como o de egoísta o de pereza. Esos son los que están, digamos, viviendo un poco gran parte del Estado y los que producen poco, ¿no? Así que eso te digo, en líneas generales, lo que sabe un ciudadano medio de acá, que sabe que la culpa es más que nada del argentino. El problema de Argentina son los argentinos. No estoy diciendo que todos sean así, es una tendencia fuerte que, pese a las crisis que tenemos, no cambia. Ahora, lo que vos dijiste, los extranjeros, como te digo, no se piensa, no se cree que es eso, ¿entendés? O sea, es un mito eso, es más que nada un mito, es algo que quizás se escuchó más que nada en estos últimos 4 años. No sé si pueda nombrar al último presidente que tuvimos, pero bueno, fue Macri, y él, ¿cómo decir? Aumentó un poquito la xenofobia de algunas personas, se replicó en los medios de comunicación, que bueno, eran cómplices, entonces se echó de más la culpa. Siempre hubo un sector de la sociedad que le echó la culpa a eso, pero ya te digo, no es la mayoría. Ya te digo, el ciudadano promedio sabe que el colombiano, el venezolano que va a trabajar, los verduleros bolivianos, los albañiles paraguayos, son todos, ¿cómo decirte?, cofundadores de esta patria que todavía sigue siendo incipiente, ¿no? Digo cofundadores porque todavía es una pseudocolonia este país, ¿no? Lamentablemente. Los peruanos también, hasta chilenos mismos, muchos chilenos acá que vienen a estudiar, nosotros los recibimos, y a vivir muchos se quedan también. Y brasileros, yo conozco gente que vive en Brasil acá hace mucho tiempo, y bueno, y están enraizados acá. Así que es un mito. Mira, yo soy Iván, o sea, mi nombre es Iván y mi apellido es Martinich. Yo tengo ascendencia eslava, tengo Akemeyer, o sea que es alemán, tengo Tassin, tengo varios apellidos, tengo ascendencia también como en media de aborigen incaica peruana por el lado también de mi padre. Mis abuelos eran paraguayos inmigrantes de acá, o sea que por el lado de mi madre también tengo Fernández, tengo vasco francés, o sea, en guaraní, ¿no? Te estoy hablando de que tengo ascendencia guaraní, o sea, yo soy una mezcolanza. El argentino promedio es eso, Argentina es eso, así que no está sobredimensionado eso, es una noticia que es más que nada, ya te digo, es noticia, es más que nada estos últimos 4, quizás 6 años, que se exagera un poquitito, pero el argentino sabe que esa no es la crisis. Acá las personas que vienen de otros países a trabajar le dan calidad de vida a la Argentina, y muchas veces trabajan de algunas cosas que cierto sector de Argentina no lo quiere hacer, así que no, te digo que no es el factor. La crisis es por los argentinos. Bien, la última pregunta que te tenemos formulada es, imagínate uno de estos muchachos acá colombianos, muchos de ellos desean terminar sus estudios o ir a hacer y desarrollar sus estudios en el extranjero. Ya en el pasado pues estuvo Dili hablándonos de la situación en Argentina. Yo sé que estás con mi hermana al lado, y en ese sentido pues muchos se dan la idea de por las fotos, por el fútbol, por Netflix, de los diferentes medios masivos de lo que está pasando en Buenos Aires. ¿Qué recomendación le podrías tú dar? Primero, para ir a estudiar. Segundo, para ir a trabajar. Y tercero, para dar una vida allá. O sea, nos interesa, uno de estos muchachos desearía ir a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Matanza, a la Universidad de Río de la Plata.
digamos, a esos sectores, pero obviamente encuentra la limitante económica en Colombia y pues pensar ir a Chía, que es un pueblito aquí cercano, es pensar en todo un paseo. Imagínate pensar para ir a Buenos Aires, pensar para ir a los sitios que nos muestra la televisión, a los sitios famosos. Entonces, en ese sentido, nos interesa saber tu punto. ¿Qué recomendación le puedes dar tú a estos colombianos que desearían ir allá? ¿Cómo los van a recibir? ¿Qué les van a recibir? ¿Qué se les puede ofrecer la nación? ¿Es viable? ¿Es recompensable? ¿Se justifica ir a ese sitio? ¿O por el contrario, que busquen otro destino? Por el contrario, van a encontrar una situación caótica, xenofóbica, es discriminatoria. ¿Sí? Ese es el punto que nos agradaría que nos aclararas y nos profundizaras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, yo, por ejemplo, cuando fui estudiante, yo estudiaba en historia, ¿no? En la UBA. Tenemos un ciclo básico común que te prepara, pero bueno, también puede servir como filtro, ¿no? Muchos, que por ejemplo, empiezan a estudiar psicología, tienen matemática dentro del CBC y bueno, no les gusta y bueno, a veces funciona como filtro, pero bueno, es también como una especie como de preparatoria. Yo eso lo terminé, empecé la carrera, ¿no? Y ya te digo, pese a que, no sé, a que haya algún que otro impedimento en el sentido desde lo económico, digamos, ¿no? Porque para trabajar, ¿cómo decirte? O sea, es trabajar. O sea, si vos querés estudiar acá, tenés que trabajar en el sentido de que, por más que vayas a una universidad pública, tenés que, digamos, trabajar, ¿no? Por el costo de vida que hablábamos antes. Entonces, yo pude, por ejemplo, estudiar unos años ahí en la UBA y es trabajar, son como dos trabajos, trabajar, que es estudiar, que ya sabemos que es como un trabajo, ¿no? Por el empeño que implica, ¿no? Por el sacrificio, y tenés que trabajar en algo que más o menos te pueda sustentar, porque más allá de que sea gratuito, ya te digo, en este momento, en este contexto que es lo que estamos hablando, cuesta un poquitito en las dos cosas, pero no es imposible. O sea que la gente que quiera venir a estudiar a Argentina, nosotros siempre con los brazos abiertos. Ya te digo, el ciudadano promedio siempre recibe a las personas de acá, a estudiantes de acá, nosotros siempre, desde hace un montón, vos sabés que la universidad de acá de Argentina tiene muchos años, ¿no? O sea, nosotros tuvimos la reforma del 18, en Córdoba, que es el antecedente del Mayo francés, o sea, 40 años antes. Nosotros hay mucha historia, ¿no? Vos seguro que sabes de Moreno, o sea, tenemos mucha historia de eso, entonces, acá la universidad es vieja, siempre vinieron inmigrantes acá, así que a estudiar, ¿no? Así que siempre acá es con los brazos abiertos. Lo que yo advierto es que, bueno, se tiene que trabajar, ojalá que los que vengan acá vengan, ¿no? Como con una pequeña subvención, ya sea que por ahorros o bien, me refiero a que estén subvencionados por los padres, si es que pueden, ¿no? A estudiar al principio, o que vengan unos ahorros, porque, bueno, hay un costo de vida. Pero hay muchas universidades públicas, no solamente tenés la UBA, sino, por ejemplo, un beneficio que hay acá es que la universidad no está centralizada, no es como en otros países. Acá tenés universidades públicas, de la UBA tenés no solamente en Buenos Aires, Capital Federal, sino que tenés en todo el conurbano. Yo vivo en Lomas de Zamora, Banfield, y tenés la Facultad de Lomas, que es pública. Tengo acá cerca también la Universidad de Lanús, que es donde vienen a veces cuando los presidentes, vino acá Correa, Evo Morales a dar disertaciones. O sea, la Universidad de Quilmes, yo tengo media hora para la Universidad de Quilmes, tengo 20 minutos para la de Lanús, tengo 25 minutos para la de Lomas. Hay universidades en Córdoba, en Santa Fe, en casi todas las provincias tenés universidades públicas, tenés la de La Plata, que tiene renombre, y ni hablar la UBA, que no está dentro de las 50 universidades ahí mejorcitas. Lo que sí acá se forma más que nada, por ejemplo, en la UBA, investigadores. La parte de docencia la tenés que complementar un poquitito, pero bueno, puedes estudiarlo aparte como algo terciario, digamos. Así que, es más, si querés pública, privada, tenés buenas universidades privadas, ¿no? La del Salvador, hay buenas universidades privadas también, pero es un despropósito para mí teniendo tanta universidad pública, ¿no? Así que, en ese sentido, no hay mucho problema. Ya el único problema es el contexto económico. Por eso, no sé, tenés el beneficio que es público, pero tenés por contraparte lo que pasa ahora en el país. Así que por un lado lo recomiendo, pero por el otro lado no, porque estamos en una situación económica, tenemos una deuda terrible, yo no sé qué es lo que va a pasar después de la pandemia, así que la reestructuración del país no se sabe. Y también no se sabe porque, ya te digo, nosotros somos un país muy rico,
Así que, ¿quién te dice? En el 2001, cuando nosotros tuvimos tremenda crisis, dijimos, vamos a tardar 20 años en levantarlos. No, a los 4 años, gracias a que tuvimos un buen gobierno dentro de todo, ya estábamos entre los 20 países del mundo a nivel económico. Después caímos de nuevo ahora, hay un riesgo país infladísimo y todo eso. Pero ¿quién te dice dentro de poquito se pueda restaurar un poquito la situación económica y sea mejor para los estudiantes que vengan para acá? O sea, ojalá que sea así, así no solamente están acá solamente para estudiar, sino para tener un buen pasar, o sea, que les ayude la situación económica, porque pueden venir para acá y les puede costar conseguir trabajo, o sea, les puede costar conseguir trabajo, pero no así el estudio. Entonces, eso es lo que digo, o sea, básicamente, tenés pro y tenés contra. Bien, ya para terminar, entonces vamos a dar 3 minutos a cada uno para que nos despidamos y completemos la idea siguiendo nuestro protocolo. Aprovechemos que está Iván en línea, entonces voy a empezar de atrás para adelante. Entonces, Iván, para que te despidas, para no tener que, sé que ya va a ser medianoche, entonces la idea es que puedas desconectarte mucho antes. Entonces, te doy 3 minutos para que termines la idea. Dale, mira, yo más o menos como que en lo que te dije, creo que si es que no se entendió, o sea, puedo agregar algo más, pero me parece que es el punto de vista. Me parece que, no sé, lo único que se podría agregar es que ya te digo, que la enseñanza me parece buena, o sea, el nivel académico me parece bueno. No solamente hay universidades o sea, como la UBA, que son así, que tienen un buen nivel académico, sino que también tenés de otra índole, o sea, como por ejemplo la UTN. La UTN también es gratuita y te puedes recibir también no solamente lo que es medicina o carreras sociales o económicas como la UBA, sino también en, como decir, de programación de sistemas, de programas, o sea, tenés tanto lo técnico como en las carreras que son más de índole social, ¿no? Lo que es medicina, o sea, varias carreras. Acá el inglés también, la enseñanza de inglés también es buena, así que hay un abanico, hay bastante, digamos, para elegir. El factor económico es un condicionante. Ahí creo que voy 1 minuto y medio. Si querés preguntarme algo más, me parece que lo puedo llenar con eso, o si no, o sea, algo más en base a lo que dije o algo más que pueda faltar en lo que es mi soliloquio, digamos. Bien, entonces ya, ustedes son haitianos que viven en Colombia, están vinculados a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Entiendo que son de diferentes programas, de diferentes carreras. Digamos que no podíamos dejar pasar ese grato conocimiento que ustedes tienen, esa experiencia de vida de haber nacido y haberse desarrollado en una isla caribeña, y en ese sentido, pues entonces queremos surtirnos y aprovecharnos de ese conocimiento para unas preguntas muy puntuales. Primero, pues nos agradaría saber por qué eligieron este país, por qué se encuentran en Colombia, qué dejaron atrás, cuál ha sido la razón por la cual, cómo se han sentido aquí como inmigrantes en este territorio. La segunda pregunta que les hemos pedido el favor es que nos hablen un poquito de esas tradiciones que dejaron en Haití, que aquí a nosotros nos resultan curiosas, como el vudú, como las danzas caribeñas, como las expresiones de la medicina, del arte, ¿no? De la sociología. Y pues en tercero, pues entonces la muestra cultural que ustedes nos han pedido el favor de socializar. En ese sentido, yo desactivo mi cámara, ya pueden ustedes activar la de ustedes y pues entonces los dejamos en los 20 minutos para su desarrollo. Bueno, muchas gracias, profesor Rafael. Y buenas noches a todos. Mi nombre es James Jean-Louis. Hoy es un placer para mí estar aquí en Tertulia Academia para hablar un poco sobre mi experiencia, sobre mi cultura, sobre Haití. Pues bueno, para las personas que no conocen dónde ubica Haití, que es Haití, bueno, voy a hacer un corto presentación gráfico de Haití. Bueno, pues Haití es un país de las Antillas, situado en la parte de la isla española. Este país está limitada con República Dominicana
al este, y al norte con el Océano Atlántico y al sur con el Mar del Caribe. Este país tiene una superficie de 27.700 kilómetros cuadrados, con un total de 11 a 12 millones de habitantes. Y sus idiomas son criollo haitiano y francés. Sí, este país es que se llama la Madre de la Libertad, es el país que en el año 1804, que se subió la voz para decir, en cualquier parte del mundo que esté, cualquier color que tenga, debe ser libre. Y sí, ¿dónde está? ¿Tú no se sientes libre? La puerta de Haití, la puerta de la tierra de la libertad está abierta para usted. Y es por esa visión, Haití ayudó a muchos países de la América Latina, como por ejemplo a Perú, a Bolivia, a Panamá, a Colombia, a Venezuela, para que luchen por su independencia. Y todas esas cosas, en este momento, yo personalmente, yo pienso que son esas cosas que Haití está pagando. Porque generalmente en esta zona este país es uno de los más vulnerables de esta zona. Pero antes, este país era una eficiencia mundial. Tú no podrías hablar de Haití sin hablar de libertad, tú no podrías hablar de libertad sin hablar de Haití. Bueno, y me gustaría que hablar un poco sobre mi experiencia, sobre eso, desde Haití hasta aquí. Bueno, pues yo escogí estudiar aquí en Colombia porque generalmente Haití después del terremoto de 2010, el país está pasando algunos momentos difíciles con problemas económicos, problemas políticos, diferentes problemas. Y pues por esa razón la mayoría de las personas prefieren estudiar al extranjero porque mientras esas cosas se calman, porque de verdad la tasa política es muy alto allá y bueno, pues yo escojo Colombia porque me gustaría hacer experiencias nuevas, porque estoy cerca de la República Dominicana, pues yo conozco un poco de ellos, pero me gustaría hacer una experiencia más lejos, que yo no conozco, una cultura un poco más diferente de la mía. Y pues por eso escogí estudiar aquí. Me parece muy chévere aprender nuevas lenguas, nuevas culturas, y por eso estoy aquí. Eliet, pasemos contigo. ¿Por qué tú decidiste venir a estudiar a Colombia? Buenas tardes a todos. Es que mis padres quieren que yo haga un estudio extranjería. ¿Y por qué escojo Colombia? Porque tengo un primo que es un sacerdote, que tiene un amigo sacerdote también, que hacen un favor para llegar acá. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, dale. Sí, soy Walkie Guerrier, soy un haitiano, como usted ya sabe. Yo quiero compartir mi experiencia y por qué estoy acá en Colombia para estudiar una otra carga. Y hace como 3 años, no, hace como 4 años, estudié en Haití una otra carrera, Relaciones Internacionales, pero ya ustedes saben que Haití en este momento tiene un problema político, económico y social, cultural. Y es difícil para encontrar un trabajo en Haití, en mi país. Y
ustedes saben, cuando terminen sus estudios, tenía que encontrar un buen trabajo para realizar mis sueños. Pero era muy difícil para mí de encontrar un trabajo. Y entonces tenía un amigo que estaba estudiando acá en Colombia y me pregunta, ¿por qué no viniste acá para hacer una carrera más técnica para encontrar un trabajo más fácil? Porque la carrera Relaciones Internacionales es una carrera política. Tenía que tener una persona en el gobierno de mi país para encontrar un buen trabajo y eso fue muy difícil para mí. Es porque estoy acá para hacer una otra carrera y como más técnica y para poder trabajar. ¿Me escucha? Te escuchamos, claro y fuerte te estamos escuchando. Ah, ok. Sí. Y mi amigo me ayuda a ingresar a la escuela Instituto Técnico Central. Pero quería hacer una elección en esta escuela, quería estudiar ingeniería mecánica. Pero cuando llegué, no, la mecánica que tiene la institución no es la mecánica que quería estudiar. La verdad, quiero estudiar mecánica automotriz. Y la institución tiene una otra mecánica. Y me fui para en una otra institución que tiene mecánica automotriz y hago una otra elección en la ETITC. Como ahora estoy estudiando ingeniería mecatrónica en ETITC. En una otra universidad estoy estudiando mecánica automotriz para realizar mi sueño, porque mi sueño es de ser un mecánica automotriz. ¿Aló? Bien, no, terminemos contigo, sí, yo te estoy escuchando, terminemos contigo realizando las mismas preguntas que de pronto le hicimos al compañero. ¿Qué fenómeno, o si se ha presentado o si no se ha presentado, se ha dado al interior del territorio? ¿Has sentido discriminación? ¿Has sentido que ha habido rechazo, uno, por ser de cultura afro, dos, por venir un país extranjero? Normalmente si alguien viene de Estados Unidos o Inglaterra, España, pues se le tiene cierto grado de respeto, ¿no? Pero cuando vienen de las Antillas, normalmente la queja es que no se les mira igual, no se les trata igual, se les subvalora. ¿Tú has sentido eso en algún momento? No digamos solo en la escuela, sino cuando vas a jugar fútbol, cuando estás en tus actividades diarias, en vacaciones, ¿cierto? En esos espacios, ¿has sentido esa discriminación o muy por el contrario, te sientes vinculado a la sociedad colombiana, has logrado desarrollar tus procesos personales, académicos, laborales, como cualquier ciudadano normal o como esperabas encontrar digamos, en tu propio territorio? La verdad, la gente en Colombia son muy amable con nosotros. No tenemos ningún problema como de discriminación con la gente en Colombia, no. A veces sí encuentro como en la calle eh, personas racistas, pero yo sé que eso existe, pero no tengo ningún problema con eso. Pero en la universidad, en los otros lugares, la gente son muy amable con nosotros. Culturalmente, ¿qué cambios han notado de ellos, de lo hace que llegaron a Colombia en cuanto a la cultura, en cuanto a la alimentación, en cuanto al linaje, la amistad, la idiosincrasia con el pueblo colombiano? ¿Cómo ha sido ese cambio que ellos han notado o no han notado ningún tipo de cambio? Remy nos va a hablar de la parte gastronómica, claro, con mucho gusto, Vale, cuéntanos. vale. El arroz de coco allá, ¿qué hace? La que come Rafa, ¿no? La gastronomía de Haití está influenciada por su cultura africana.
la cual al funcionarse como la francesa, da lugar a una gastronomía rica y variada, donde el sabor es intenso. Entre los platos típicos de Haití, podemos encontrar arroz con frijoles, ragú y pescado con salsa picante, pollo italiano haitiano y muchas comidas. En lo de referente a las bebidas, encontramos ricos y refrescantes como jugo de papaya, de mango, de guayaba, además de otras bebidas populares como Prestige y el ron, y también licor de coco. Me gustó la parte del licor, me agradó la parte del licor. Esa parte sí, no necesito traducción. En cualquier idioma se canta en ese lenguaje. Hay un carnaval que se celebra durante la Semana Santa o después de Semana Santa. Creo que se llama el Rara, que nos explicara un poquito en qué consiste. Sí, bueno, la rara, como dice, no se hace en todo el país. Hay una parte del país, como por parte como oeste del país, que se celebran este carnaval. Pero hay un carnaval que se llama Carnaval Nacional que se celebra en todo el país. Pero la rara es algo diferente, es algo como, es algo parecido del carnaval nacional, pero hay algo diferente porque las personas, como mejor dicho, que celebran este tipo de carnaval son un poco, ¿cómo yo puedo decir eso? Es que este tipo de carnaval es un poco más antiguo, ¿sí? Y esas personas utilizan esta misma cultura, pero en todo el país no. Porque yo personalmente yo no vi una rara, por ejemplo, en mi vida. Porque en mi parte no se celebra. ¿Pero por influencia religiosa o cultural? Cultural. Ah, ya, gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias. Bien, yo sí no quiero irme sin dejarte de preguntar cómo funciona el vudú, porque Bueno. esa es una de las preguntas que tienden a hacerle a uno acá. Es cierto que cogen el muñequito con agujitas y que a la otra persona le duele el estómago, los ojos, y que si le parten una pierna al otro lado de la ciudad también se le parte, y cosas así. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué desierto hay en eso? ¿Sí? Porque pues son las expresiones que llegan desde el cine acá. Te comentaba aquí fuera de cámara y lo dejo dentro, que cuando se dio la invasión norteamericana para sacar al presidente Jean Beltrán Aristide, tú me corriges cómo se pronuncia, utilizaban el vudú contra las tropas norteamericanas, y pues a uno le parece muy curioso que quiera asemejarse, digamos, el armamento militar norteamericano, digamos, la potencia de la época, con un rito religioso en esa manera. Y algo de cierto tuvo que pasar, porque Jean Beltrán Aristide, a diferencia de otros dictadores, no terminó ni muerto, ni terminó en un tribunal de justicia, y pues de alguna manera se salió con la suya, así ya no está en el poder. Entonces uno podría decir que sí tiene un efecto, que sí hay una cuestión de fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes que lo vieron allá con sus familiares, con las personas de pronto allegadas y conocidas, cuéntenos un poquito qué es eso. ¿De verdad funciona como la gente cree que funciona? ¿De verdad tiene ese poder mágico? ¿Será que puedo decirte para ganarme la lotería en estos tiempos de crisis? Bueno, el vudú es una práctica que viene de los esclavos desde África. Y pues el vudú no hay una gran diferencia entre el vudú y la brujería, porque aquí se practica la brujería, eso creo.
La diferencia que hay entre el vudú y la brujería es que hay algo que es propio a nosotros. Es el fenómeno de zombie. Porque el vudú generalmente es muy parecido a la brujería, no hay diferencias, casi no hay diferencias. Pero el fenómeno de zombie es algo que es propio a nosotros, porque una persona que quiere saber algo de zombie, tienes que ir a Haití. Si no, tú no vas a saber nada, porque eso es propio a nosotros. Solamente allá vas a ver que es zombie. Pero generalmente el vudú es eso que practica como más o menos 15% de la población. Casi no practica generalmente. Pero el vudú en general no es algo diferente de la brujería que usted conoce, ¿sí? Y en el vudú, lo que me parece increíble en la pregunta del profesor Rafael es que la palabra de sobre el presidente Aristide de Duvalier, sí es cierto, esas personas practican mucho el vudú. Pero eso no quiere decir que es por eso ellos salen sin nada, como si no hicieron nada. No es por eso, no es por el vudú, no es por eso. Solamente es que lo que ellos hacen allá, esto es algo como, yo puedo decir, es algo programado. ¿Sí? No es por el vudú, no es por nada. Es algo programado y ellos salen como sin nada. Es por eso, no es por el vudú. Pero el vudú generalmente es algo que puedo decir que es un poco misterioso, que casi como totalmente una persona no puede como decir qué es, de verdad. No puede entenderlo. Porque lo que yo sé es algo que como que viene, que como generalmente las personas que practican el vudú interpelan algunas fuerzas de la naturaleza. Es algo así con de música, con bailes, todo eso. Y apelan, mientras interpelan las fuerzas, se bailan, cantan, bailan y hay algunas cosas que se llaman reve. Esas cosas son algunos gráficos que les permiten hacer la interpretación de los espíritus santos, como los espíritus. No sé si está bien la palabra, es algo así. Pero el vudú generalmente una persona no puede decir, no puede entenderlo. Es algo misterioso y pues algo misterioso yo creo nunca va a saber qué es generalmente. Felicitar al joven de la magnífica exposición que hizo, y también de la exposición de él salen dos cositas que son importantes. En la cultura indigenista, el chamán es la persona que se comunica con los dioses, hace curaciones y demás. Y en la cultura afro, como él lo decía, se llama el brujo. O sea que el brujo en la cultura negra y el chamán en la cultura indigenista, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Eliot y Fifi y Walkie, por favor, professeur Amade nous pour nous terminer pour nous bailler mot de au revoir nous pour nous si nous pas gagner n'a bien comme bailler mot de au revoir nous parce que session à faire.